Este es un texto en el cual se nos muestra un valioso ejemplo sobre el proceso que Dios realiza, un proceso de transformación y preparación en la vida de Moisés y del cual podemos aprender también nosotros realmente. Un precioso texto. Éxodo capítulo 3. No sé en la Biblia de ustedes, en la mía dice llamamiento de Moisés el título. ¿Sí? ¿Dice eso? Bueno, algunas versiones cambian un poco. Nacimiento de Moisés. El 3. Moisés y la zarza ardente. Ahí está. Bueno, tradicionalmente se identifica este momento del capítulo 3, como el momento en el cual Moisés es llamado a la obra de Dios a servir. Pero no estoy muy de acuerdo con ese enfoque. No por ser disruptivo o creer que sé más o menos. En realidad, si usted se pone a pensar, y la semana pasada hablábamos de esto, la vida de Moisés se va paso a paso preparando para este momento. Entonces, ¿en qué momento se podría decir que comienza el llamado de Moisés? Este capítulo 3 es un momento clave, sin duda, en el cual Moisés se encuentra de una manera milagrosa con Dios. Pero la vida de Moisés ha estado preparándose desde la eternidad por las manos de Dios hasta este momento. Es muy interesante la forma en la cual Moisés fue cuidado en su infancia cuando otros como él estaban siendo muertos. Es altamente llamativo cómo su propia madre, en una cultura de extraños, es provista para cuidar su vida. Es increíble cómo también la educación de Moisés es preparada, su vida entera es preparada para el servicio de Dios. Porque en definitiva fue lo que pasó. ¿Quién otro mejor preparado que Moisés quizás para entender el concepto de organización, administración, todo lo que conlleva una nación entera, sino alguien que vivió y fue educado en un palacio? Es algo que no fue casualidad. A partir del estudio de Éxodo 3 vamos a poder ver cómo Dios, en un momento particular de la vida de Moisés, lo llama a servirle, pero que no quede nuestra mirada solamente apuntando al capítulo 3, porque Dios lo que comenzó antes lo va a seguir haciendo en la vida de Moisés. Y todo el libro del Pentateuco, todos los libros en el Pentateuco, los primeros 5 libros, son una obra magistral de Dios llevando adelante a través de Moisés y a través de otros tantos su propósito. Entonces, que nuestra mirada en esta mañana no quede enfrascada en estas líneas que vamos a leer esta mañana del versículo 1 al 6. Pero más importante quizás es entender de qué manera lo que está viviendo Moisés también lo vivimos cada uno de nosotros en nuestros lugares de servicio, nuestros lugares de vida. Y ese mismo llamado y proceso de transformación y preparación Dios lo está haciendo hoy en la vida de ustedes, hermanos. Hoy Dios mismo está trabajando de esta manera en nuestra vida. Aunque parezca algo tan distante en los tiempos de Moisés, hoy Dios está interesado en nuestra preparación y en nuestro proceso de cómo vamos a servirle a Él. No importa la edad que tengas, no importa las fuerzas que tengas, no es excusa para decir, Dios no me lo dijo. Al contrario, Dios está interesado en ese proceso en tu vida. De manera que las cosas que vamos a descubrir esta mañana, vamos a repensarlas, porque muchas de ellas seguramente son conocidas. Le pido que usted se ponga en primer lugar ahí, ponga su nombre en los momentos. De esa manera el Señor va a poder también dar un paso usted hacia Él, así como Moisés dio ese paso a la zarza que estaba ardiendo. Pero algo muy importante, Dios hace las cosas a su manera, no a la manera de Moisés. Dios hace hoy también las cosas a su manera, no a nuestra manera. Leamos juntos versículos 1 al 6 del capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y las zarzas no se consumían. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión
¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo esta mañana, hermanos, como siempre trato de desafiarnos mutuamente, quiero que usted se lleve una idea clave, que es la siguiente. Dios soberanamente nos prepara para su servicio, demandando humildad, dependencia, santidad y confianza en sus promesas. ¿Sí? Los miércoles estamos estudiando esto de que la soberanía de Dios, de la providencia de Dios realmente abarca todo y ese es nuestro descanso, nuestro alivio, nuestro consuelo, de que a pesar de cualquier dificultad, Dios está allí. Nada se le escapa a Él. Bueno, ese Dios soberano es el que prepara y nos prepara para su servicio. Y en esa preparación demanda de nosotros humildad, dependencia, santidad y confianza en sus promesas. ¿Y cómo nos prepara Dios soberanamente? Es decir, ¿qué acciones lleva a cabo Dios para esa preparación? ¿Y qué demanda de nosotros? ¿Y qué tanto, qué cosas exactamente tenemos que nosotros reaccionar o de qué forma reaccionar? Por esta mañana, si el Señor nos permite, vamos a ver 5 elementos que están presentes en esta narración. No solo de esta primera parte, sino en el resto del capítulo. Por tema de tiempo me limité a estos primeros versículos, pero luego vamos a seguir mencionando el resto. Y estos 5 elementos nos van a llevar a pensar cómo Dios preparó en la vida de Moisés, lo mismo que hoy está preparando nuestra vida. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Pero si es que nosotros no tenemos el mismo respeto que Moisés tuvo por Dios, quizás no vamos a sacar el provecho que el Señor quiere para nuestras vidas acerca de esa transformación. Oremos para que el Señor nos desafíe a todos a mirar cómo la palabra de Dios nos sigue llamando, nos sigue impulsando, nos sigue llevando a actuar conforme a como Dios quiere. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias porque eres misericordioso. Gracias, Padre, porque das descanso a nuestras almas. Padre, por favor, somos conscientes de que hay tantas cosas en nosotros que están mal, tan incorrectas, que no hacen las cosas como tú quieres, Padre. Te pido que tú perdones mi vida, que perdones en primer lugar a quien está hablando, Señor. Ayúdame a poder ser un ejemplo no solamente de palabras, Señor. Perdona, Señor, cada una de las cosas que en mi vida están mal delante de ti. Ayúdame a corregirlas a tiempo, Señor. Te ruego lo mismo para mis hermanos, que cada uno pueda ser consciente, Señor, de las cosas que tú estás demandándonos en esta mañana y llevándonos a acercarnos a ti, Padre. Y actuar ya mismo, Señor. Actuar ya mismo, Señor, ante lo que vemos que tú estás haciendo, Padre. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La soberana preparación de Dios implica que Él actúa a su tiempo y no al nuestro. Número 1, la soberana preparación de Dios implica que Él actúa a su tiempo y no al nuestro. Ven ustedes el versículo 1. Este Moisés es presentado como un pastor de ovejas, básicamente. Miren nuevamente, apacentando Moisés las ovejas. Aquellos tiempos gloriosos, aquellos tiempos de poder, de autoridad que pudo haber alguna vez tenido, desaparecieron, se fueron. Ya no es el mismo Moisés que fue confundido con egipcios cuando llega a aquellas hijas de Jetro, ¿se acuerdan? Ya no es ese mismo Moisés. Ha pasado un tiempo. De hecho, él está sirviendo a alguien más. En esa actitud que Moisés tiene, apacentando ovejas, es un simple pastor delante de quien está leyendo la historia. No pierda de vista que este texto fue escrito por Moisés. Entonces, cada palabra está elegida con un propósito, más allá de que es la palabra de Dios, que Dios ha determinado que sea así. Pero Moisés se presenta a sí mismo como un siervo, muy alejado de su palacio, y a los pies de alguien que es presentado, en este caso, como Jetro, como sacerdote de Madián. Realmente no es claro qué tipo de sacerdocio tenía. No podemos hablar como el caso de Melquisedec, que sí se presenta como sacerdote de Dios, pero podemos entender por la
por el parentesco que tenían los madianitas, son descendientes también de Abraham, podemos entender que algún vínculo con el Dios que alguna vez llamó a Abraham podría tener. Lo cierto es que los consejos que más adelante Jetro le da son consejos muy buenos a la vida de Moisés. Y también parece ser que conocía la tierra porque decide salir con el pueblo para ayudar al pueblo de Dios. O sea, era alguien que estaba afín, que buscaba los mismos propósitos que el pueblo de Dios iba a buscar. Entonces no tenemos mucha información del tipo de sacerdocio que tenía. Pero sí sabemos que él era una persona reconocida en la zona. Y bueno, gracias a Dios, por su providencia, Moisés llega a ser siervo de él. Dios obra a través de vidas humilladas. Y aunque parezca duro para llegar a este punto en el cual Moisés fue un simple pastor, tuvo que humillarse. Y Dios lo llevó a eso. Tuvo que escapar huyendo por su vida. Tuvo que reconocer que hasta el propio faraón quería matarlo y entonces él tenía que huir. Perdió todo lo que tenía porque Dios así lo quiso, para llevarlo quizás del momento que él consideraba que era el momento de poder salvar a su pueblo, al momento en que Dios iba a usarlo para salvar a la forma de Dios. Este versículo 1 también señala que aunque en su momento quiso Moisés llevar justicia a su pueblo, recuerden, Moisés quiso con sus manos actuar cuando vio que su pueblo estaba mal. Se acercó a uno de sus hermanos que estaba siendo agredido y después intenta ser un juez entre otros dos. O sea, Moisés se veía a sí mismo como alguien capaz de hacer algo por su pueblo. Sus intenciones no eran malas, pero su procedimiento no era el que Dios quería. De hecho, él llega a quitar la vida de alguien más para lograr su objetivo. Y tampoco era el tiempo que Dios tenía para él. La soberana preparación de Dios implica que Dios actúa a su tiempo y no al nuestro. Piénselo en usted en este momento. ¿Cómo está? Estas dos cosas, de que es la forma y el tiempo de Dios, destacan que es necesario acercarnos con una humildad a Dios para que Él pueda obrar conforme a como Él quiere obrar. No hay ningún personaje en la historia bíblica que no haya sido humilde para que Dios realmente haya obrado correctamente en su vida. Dios ha doblado a todo lo que se ha levantado en contra de Él o que se ha creído más que Él. Entonces el camino de la preparación implica humildad necesaria. Humildad, respeto por la palabra de Dios. Y van a haber cosas que no nos van a gustar. Van a haber cosas que vamos a tener que perder así como Moisés las perdió. ¿Qué es importante para Moisés? ¿O qué era, mejor dicho, importante para Moisés en ese momento? Yo no me puedo imaginar un hombre que pasó 40 años en la mejor nación del mundo de ese momento, creyendo que quizás él tenía la autoridad y poder para sacar a su pueblo, liberar lo que estaba viendo que pasaba, pero no era a su manera. Número 2, la soberana preparación de Dios requiere humildad y reconocimiento de nuestra debilidad. Está bien, una vez que hemos avanzado y empezamos a trabajar en el sometimiento a Dios, nuestra humildad, en que Dios obra a su tiempo, es necesario que podamos reconocer quiénes somos, que nos podamos ver humildes y también ser humildes. Versículos 3 y 4, mire usted conmigo, hay 2 palabras o 3 palabras que aparecen ahí. Iré yo ahora y veré, heme aquí. Hay una sumisión a lo que estaba pasando. Cuando Moisés dice heme aquí, se pone a disposición. Reconoce que hay algo ahí superior que no puede dominar, que no puede controlar. Y se dice a sí mismo, bueno, hay algo acá diferente. Dios utiliza la identidad de Moisés en esto también. Porque él sacó todo lo que no era necesario. Pero, ¿saben? Moisés siguió siendo aquel curioso que ante una situación que le llamaba la atención, iba. Moisés no murió, su carácter siguió siendo el mismo. Moisés siguió interesándose en aquellas cosas que no entendía, y fue, en este caso, la zarza ardiendo, ¿no? Vean que dice que Dios le habla cuando comienza a acercarse. Dice el versículo 3, perdón, el 2.
Y él vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces el 3 dice, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿No? Entonces en el 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Yo no entiendo, o al menos no me imagino qué hubiese pasado si Moisés hubiese sido apático ante esta situación. O sea, si Moisés no hubiese reaccionado. Mirá una zarza que arde. Total, en el desierto ustedes saben que a veces por el calor las cosas empiezan a quemarse y puede desaparecer o no. Las pocas cosas que hay, incluso acá 2x3 tenemos alguna noticia que hay algún incendio que no es provocado con alguna intención mala, simplemente comienza y se da. Pero Moisés tuvo la intención de ver qué estaba pasando ahí. Y es en esa acción en la cual Dios se manifiesta. Dios usa nuestras vidas, hermano. Y ciertamente Él va a limpiar muchas cosas que no le pertenecen a su obra. Pero hay cosas que tienen que ver con tu carácter, que nadie más puede hacer por la iglesia o por vos mismo. Son cosas que representan nuestra identidad. Nadie habla con el cariño quizás que tú hablas. Nadie habla con el aliento que Dios te está dando para que des a otros hermanos. Nadie habla con la firmeza que Dios te ha dado a ti. Nadie lo hace, solamente tú lo haces. Y Dios quiere usar tu vida. Pero Él primero va a limpiar todo lo que no le pertenece. Y esa identidad que Dios va a usar, la va a usar con el propósito de glorificarse a sí mismo. No de que seas tú el fuerte. No de que seamos nosotros los que lleven adelante la obra, sino que la obra es de Dios. El versículo 5, hablando de esto de reconocer lo que somos en humildad, pero también nuestra debilidad. Hay una frase que llama la atención acá, que es la frase cuando se le pide a Moisés que retire el calzado de sus pies. Éxodo capítulo 3, versículo 5 dice, no te acerques. Dios hablando de la zarza, ¿no? Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Esto es algo muy parecido a lo que más adelante le va a decir a Josué también. Josué también va a ser desafío y le va a decir, no te acerques más. No en una zarza, sino con un encuentro ya persona, cara a cara. Y le va a decir, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Por qué? Porque el calzado representaba, y lo podemos entender en un sentido simbólico, pero también en un sentido práctico. Lo primero es que representaba todo aquello sucio, aquello que no pertenecía a la santidad de Dios. Pero también el quitarse el calzado en medio de un lugar como ese era quedar expuesto delante de Dios. Sin calzado correr en un lugar así podría ser peligroso. Incluso estar delante de Dios de esa manera le animaba o le incentivaba a reconocer que nadie puede entrar bajo las condiciones si no es bajo las condiciones que Dios pone. Dios permite que se acerque a Moisés, primero que nada reconociendo que él era pecador, que él tenía algo que Dios no quería. La tierra era santa, no porque la zarza ardía, sino porque Dios lo había determinado así. Y eso es parte de lo que hoy por hoy nosotros a veces tenemos y a veces no lo vemos a tiempo. ¿Cuánto de lo que nosotros tenemos Dios lo quiere dejar y cuánto quiere quitarlo? Usted y yo sabemos que hay áreas en las cuales estamos luchando para que Dios nos cambie, nos transforme. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta cuándo? En esas áreas en las cuales estamos batallando, que el Señor sabe, que usted sabe, esas áreas son aquellas debilidades que tenemos. Y Dios realmente no las quiere ahí. El versículo 6 también señala acerca de este tema de las debilidades. Yo soy el Dios, y luego presenta a Moisés como alguien que tiene miedo delante de Dios. Ayer en la reunión de varones decíamos, en la reunión de varones que hubo allá en las piedras, decíamos que Dios es un Dios que cuando se dice temor, habla del respeto ciertamente, pero también habla de alguien a quien hay que tenerle miedo. Temor en el sentido de respeto, pero temor en el sentido de miedo. Usted, imagínese delante de Dios, sabiendo que nadie más puede estar delante de Dios, sabiendo cuáles son las cosas que usted tiene que están incorrectas delante de Dios. ¿No tendría temor de Él?
Eso vamos a vivir tarde o temprano delante de Él. Pero ¿saben? Lo que más me llama la atención es que muchas veces no nos damos cuenta que hoy por hoy seguimos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. No tendríamos que pensar en tener miedo cuando estemos en su presencia, porque ya estamos en la presencia de Dios. ¿Cuál es la actitud que tuvo Moisés? Tuvo miedo. ¿Usted tiene miedo de la presencia de Dios? No solo respeto y temor en ese sentido, sino realmente tiene miedo de ese Dios consumidor, de ese Dios que aparentemente, algunos dicen que en el Antiguo Testamento, luego cambia en el Nuevo Testamento, pero al mirar el Apocalipsis, por ejemplo, vemos que sigue siendo un Dios poderoso y que cumple sus promesas para los de bien y para los demás. ¿Tiene temor de Dios? Una cosa que ayer pensaba también y escuchaba era, a veces tenemos más miedo de las cámaras que de Dios, ¿no? Hoy lo que tratamos es que no nos descubran, que no haya algo que nos implique. Pero Dios está allí. El cristiano no puede decir, Dios no me ve. ¿Actuará? ¿Seguirá haciendo lo mismo? ¿Seguiremos viviendo de la misma manera, recordando que Dios está presente a través de nuestros ojos en cada momento? Número 3, la soberana preparación de Dios utiliza nuestras experiencias y habilidades para su propósito. En esto me siento muy identificado porque hemos dicho varias veces que en el Uruguay en particular hay mucha necesidad en las iglesias del interior, especialmente fuera de Montevideo, ¿no? Hay muchas iglesias que no tienen pastor o que tienen pastores que son bastante mayores. Y sabe que uno de los principales problemas por qué a veces no aparecen pastores es que no se conoce las problemáticas que se están pasando. Moisés vio lo que pasaba con sus hermanos y entonces él reaccionó con su corazón y actuó mal en su momento, pero reaccionó y conoció y actuó, perdón. Después Nehemías hizo lo mismo. ¿Se acuerdan que él estaba lo más tranquilo ahí sirviendo como copero del rey? Y entonces empieza a ver pasar a sus hermanos y pregunta, y le dicen, están en gran desastre allá. Y ahí el corazón de Nehemías se conmueve porque conoce la realidad. Jesús, Mateo capítulo 9, dice que estaba predicando, recorriendo las aldeas, y de pronto mira a la multitud y dice que tiene compasión de ellas porque las ve como ovejas sin pastor. ¿Y sabe lo que hace? Mira a sus discípulos y le dice, oren para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y siempre lo digo, voy a decir una vez más, el capítulo 10 que empieza inmediatamente, a esos que les pidió orar, es a quienes envía. ¿Cuánto falta? ¿Cuánta información falta para conocer las necesidades que hay? No solo en la costa, en Uruguay, en todo el mundo. Y a veces por simple falta de conocimiento no actuamos. El corazón del cristiano es un corazón que se conmueve por las cosas correctas, o debería ser así. Y por eso es que cuando ve la aflicción de su pueblo, el versículo 7 que no hemos leído, pero vamos a hacer referencia ahí, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Nos muestra cómo Dios en su corazón también se compadece de su pueblo. Si Dios, amados hermanos, amigos, amigas, se compadece de su pueblo, ¿quiénes somos nosotros para no imitar a nuestro Señor? Además de esto, en el versículo 10, Moisés es enviado, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Todo lo que preparó Dios en el corazón en la vida de Moisés, lo va a empezar a usar ahora. No antes, no solamente después, ahora es el momento. Ya en el capítulo próximo vamos a ver que Moisés va a tratar de zafar. Y va a decir, a pesar de que ves a Sasa ardiendo, de que teme a Dios, va a empezar a decir, no, envía a otro. Y es increíble, no quiero quemar la predicación para el próximo hermano que viene, pero es increíble cómo Moisés trata de poner todas las excusas posibles para no ir. Para no ir. Y no es el primero, ni el último. Nuevamente, más adelante, Jonás va a hacer algo parecido. ¿Cuántos discípulos no hicieron lo mismo?
Y hoy por hoy, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Dios te usa a ti, tus experiencias, tus habilidades. Si Dios es vivo y utiliza al Espíritu Santo, no lo hace mágicamente, lo hace a través de aquellos que ha salvado. Entonces la soberana preparación de Dios utiliza nuestras experiencias y habilidades con un propósito. Estas situaciones muestran que Dios ve nuestras aflicciones y nos llama para su misión. Y esto nos muestra también que el cuidado de Dios y su deseo es que nosotros imitemos su corazón, nos identifiquemos y actuemos como Dios actúa. Número 4, la soberana preparación de Dios demanda santidad, la separación de lo común para ser consagrados a Él. El versículo 11 le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Está bien, acá hay una especie de demostración de humildad, pero Moisés en realidad está utilizando la humildad como excusa. Entonces acá es importante reconocer que si bien podemos tener humildad, a veces esa humildad es usada para nuestros propios fines y no para los fines de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Lo cierto es que Dios quiere usar en medio de nuestra insuficiencia en nuestras vidas. Lo que nosotros creemos que no tiene valor, Dios le da valor en sí mismo porque es Él el que lleva adelante la obra. Y esto es lo que va a pasar con la vida de Moisés. Moisés, que acá parece ser humilde para excusarse y salir de la situación, Dios lo va a tornar en poder. Dios lo va a tornar como alguien que realmente va a estar bendecido y va a ser guiado por el Señor. En el versículo 12 dice: yo estaré contigo. Pero que Moisés puede sentirse insuficiente para la tarea, incluso usarla como excusa, Dios asegura que su presencia va a estar con él y le va a ayudar. Nuevamente, Dios utiliza esa separación. Lo que antes era lo despojó y ahora Dios está construyendo una nueva identidad en Moisés. Amigos, amigas, Dios está haciendo lo mismo con usted, conmigo. Dios está construyendo, si somos fieles a Dios, cada día le buscamos, está construyendo una identidad en nosotros. La está buscando reforzar. Seguimos acá por eso, porque Dios sigue formándose en nosotros. También el versículo 14 dice: yo soy el que soy. Y esto es tremendo porque había una incertidumbre en Moisés. De bueno, ¿y yo con qué nombre o a nombre de quién me voy a presentar? Tenga en consideración que acá nadie conoce a Jehová en Egipto todavía. O quizás algunos lo conocen, me refiero de los egipcios, ¿no? Pero todavía Dios no ha sido presentado al mundo como el Dios Todopoderoso. Nadie lo ha visto todavía separar las aguas del Mar Rojo. No ha habido ningún milagro de plaga ni nada. De hecho, Faraón más adelante se va a burlar y le va a decir: ¿quién es Jehová para que yo los deje ir? Terrible cosa haber hecho eso, porque Dios de verdad se mostró y finalmente conoció quién era Jehová. Estas situaciones en las cuales Dios demanda una santidad y una separación de lo común para ser consagrado a Dios, es decir, lo que antes era, lo torna a Dios perfecto para su propósito, revelan cómo Dios usa aún nuestras excusas o nuestra supuesta insuficiencia para su propósito. Estos puntos resaltan que dependemos completamente de Dios y que debemos hacerlo. Debemos depender realmente del Señor. Finalmente, la soberana preparación de Dios se realiza a través de su revelación de carácter y promesas. Esta es la parte final del capítulo 3, en particular el versículo 14 y también un poco antes, cuando él señala ese yo soy, y todo lo que pasa a partir del versículo 14 le cuenta todo lo que va a suceder en el camino. Y le empieza a decir: mira que va a pasar tal cosa, va a suceder esto, vas a hacer esto, te van a responder esto, al final va a pasar esto y voy a demostrar mi poder. Este paso o esta situación vendría a ser como aquella luz al final del camino. Moisés desconoce lo que va a atravesar. Moisés no sabe todo lo que va a vivir en detalle. Pero Dios le alcanza, o mejor dicho, le tiene a Moisés que alcanzar
con lo que Dios le dice que van a hacer las cosas. Esto es muy parecido a lo que nosotros hoy por hoy vivimos, hermano. Nosotros no sabemos cuál es el final, nosotros no sabemos cuál es el camino, pero sí sabemos cuál es el final. Sabemos que el final es estar en su presencia. Sabemos que el final es que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Sabemos que al final nosotros vamos a estar unidos adorando al Señor. Ese es nuestro final. Y en el camino sabemos que vamos a tener aflicción, pero no conocemos cómo es esa aflicción que vamos a vivir. Pero Dios se revela quién es y le muestra a Moisés su carácter y sus promesas para animar y fortalecer en este trayecto tan difícil que va a tener que afrontar Moisés. Dios es autoexistente e inmutable, Él no precisa de nadie, pero al contrario, Él no se utiliza en favor suyo. Si usted mira, lo que finalmente aparece acá es que el pueblo de Dios va a poder salir enriquecido y bendecido para ir y adorarle a Dios mismo. Él solo busca eso. Nosotros solamente deberíamos buscar eso. Entonces el Señor nos provoca, mejor dicho, nos da la posibilidad de servirle conforme a una misión, tal como Moisés fue encargado. Ahora piense conmigo algunas aplicaciones de cierre en este punto. Creo que el Señor realmente nos está llamando y a veces estamos en dos puntos de nuestra vida. A veces nos creemos fuertes y a veces nos creemos que somos débiles y no podemos nada. Para los dos casos, el ejemplo de Moisés es pertinente. Tenemos que, sí, sin duda, demostrar que hay necesidad de humildad en el servicio a Dios. El lugar de servicio no importa, no es trascendente, no es relevante. Lo importante es cómo lo hacemos, cómo hemos entendido que Dios quiere usar nuestra vida. Si te crees fuerte, si crees que Dios es más que importante en tu vida, pero no estás reconociendo aún las debilidades y los momentos en los cuales necesitas humillarte al Señor, a las personas, humillarte, someterte, buscar tu sometimiento propio, necesitamos trabajar en esas cosas. No podemos creer que está todo hecho, como si Moisés viniese con todo lo que trajo del palacio y a Dios le va a servir todo esto. No, Dios claramente demuestra que no hay necesidad en que se demuestre el poder de Dios si es que hay poder del hombre. Por eso es que Pablo más adelante le va a decir: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y finalmente, para aquel que se siente débil, Dios nos demuestra que la obra le pertenece a Él. Siempre en los momentos difíciles en mi mente viene la frase: la iglesia es de Cristo, no es mi iglesia, la iglesia es del Señor. La iglesia le pertenece a Dios. Y esto, en lugar de quitarme la responsabilidad, lo que hace es animarme. Primero, porque la iglesia, cuando mejora en un sentido humano, desde nuestra perspectiva, la gloria le pertenece a Dios. Y cuando las cosas no van tan bien, desde un punto de vista humano, nuevamente, el Señor se encarga de sustentarnos. El Señor se encarga de proveer todo. En su vida, en su familia. Amigos, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo viven? ¿Son fuertes? ¿Han reconocido las cosas que Dios quiere erradicar? ¿Que no están conforme a lo que Dios quiere para su obra? ¿Para su servicio? ¿Nos sentimos débiles, pero en el buen sentido delante de Dios? ¿Que necesitamos de Él constantemente? Tenemos que buscarlo. Tenemos que reconocer esto. Solo de esa manera, ese llamado o ese proceso que Dios hizo en la vida de Moisés, también lo vamos a poder vivir nosotros. Recuerden conmigo, Dios es un Dios soberano y Él obra preparándonos. Y esa soberana preparación de Dios implica que actúa a su tiempo y no al nuestro. Implica que tenemos que ser humildes y reconocer nuestras debilidades en Él. Utiliza al Señor en esta preparación soberana nuestras experiencias, nuestras habilidades. Él demanda una santidad y una separación que le busque a Él. Y en esta preparación soberana, finalmente, Dios nos muestra que Él va a cumplir sus promesas y es el que sostiene a su pueblo en el camino.
Amigos, por favor, no desechemos la palabra de Dios. Y el ejemplo de Moisés, que finalmente Hebreos lo presenta como alguien que desechó cualquier deleite temporal, porque estuvo como mirando a aquel que nunca llegó a conocer, al invisible, a Cristo, aquel que vendría a traer la salvación para todo el mundo.